calendarios, ustedes se pudieron dar cuenta que la idea para este año es ser una iglesia creciente. Una iglesia que crece, una iglesia que tiene vida, una iglesia que está avivada, una iglesia que tiene una tierra sana, que es fértil y da mucho fruto. Hermanos, crecer es tener vida. Estancarse es morir. Crecer es tener salud. Estar rebosante y tener salud. Estancarse es tener una enfermedad. Crecer es prosperidad. Estancarse es estar pobres en lo espiritual. El crecimiento indica felicidad. El estancamiento indica frustración. Las personas que están creciendo, hermanos, las iglesias que están creciendo, son iglesias felices, son iglesias contentas, son iglesias avivadas. Iglesias estancadas son iglesias frustradas. El crecimiento indica esfuerzo de parte de cada uno de los miembros. Estancamiento indica pereza y negligencia. Crecimiento indica fervor. Estancamiento indica apatía e indiferencia. Crecimiento indica victoria. Estancamiento indica derrota. El crecimiento es tener vida. El estancarse es estar muriendo poco a poco. En todo, en todo. Yo te quiero invitar que en todo tú estés creciendo. Tú estés creciendo intelectualmente. Tú estés creciendo académicamente. Estés creciendo aún profesionalmente. Que en todo estés creciendo. Pero en especial que podamos crecer espiritualmente. ¿Amén, hermanos? Que podamos crecer como iglesia. Como ya dije la semana pasada, entregamos unos imanes y unos calendarios donde se enfatiza la última frase de Hechos 9:31 que dice: las iglesias se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Nosotros debemos tener eso en mente para poder durante este año poder estar realmente yendo hacia esa meta. Un crecimiento personal, un crecimiento en nuestra familia, un crecimiento en madurez espiritual, pero ser más crecientes, fortalecidos por el Espíritu Santo. Entendamos bien que la voluntad de Dios nunca es que una iglesia se estanque, nunca es que una iglesia se apague, nunca es que una iglesia se seque o deje de crecer. Y hermano, cuando tú te empiezas a desanimar un poco, cuando empiezas a estancarte, cuando empiezas a no tener ganas de leer la Biblia, de hacer más por el Señor, de ser mejor delante de Dios, cuando te empiezas a estancar, en realidad estás en un camino que no es la voluntad de Dios. Porque la voluntad de Dios es que nosotros crezcamos, ¿amén? Que crezcamos en lo individual, que crezcamos como familia y que crezcamos como iglesia. Se acrecentaban, dice la Biblia, fortalecidos por el Espíritu Santo. Una iglesia creciente, una iglesia creciente, una iglesia donde hay prosperidad, donde hay esfuerzo, donde hay fervor, donde hay victoria, donde hay vida, donde hay nuevos creyentes, donde tenemos gozo de estar en la iglesia, donde hay cántico nuevo, donde hay personas que sirven más al Señor. Una iglesia creciente. Es una iglesia de acuerdo a la voluntad de Dios. Hechos 9:31 nos da algunas características, ¿verdad?, de lo que Dios quiere que hagamos como iglesia. Y ahí dice las características en Hechos 9:31. Lean conmigo, por favor, nuevamente el versículo Hechos 9:31. Bien fuerte, dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas andando en el temor del Señor, y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Esta es la voluntad de Dios para cada iglesia, cada iglesia. Iglesias crecientes, iglesias avivadas, iglesias de acuerdo al plan de Dios. Nota algunas características que es lo que vamos a ver en esta mañana y la próxima semana. Entonces las iglesias, ¿qué tenían? Tenían paz por toda Judea, Galilea
Samaria, y eran edificadas, andando en el temor del Señor, y se acrecentaban, fortalecidas por el Espíritu Santo. Los cristianos que han entendido el plan de Dios se emocionan por la vida cristiana, porque la vida cristiana tiene que ver con ser edificados, amén. Tiene que ver con ser acrecentados, tiene que ver con tener paz e ir hacia arriba, crecer espiritualmente, ser mejores delante de Dios. La Biblia dice en Proverbios que la vida del cristiano es hacia arriba para retirarse del Seol abajo. Hermano, tú y yo debemos ir hacia arriba, amén. Debemos ir de poder en poder, de gloria en gloria, pero de verdad. Es algo que debe ser natural en nuestra vida. Que hoy soy mejor cristiano que hace un mes o que hace un año. Que estoy más crecido espiritualmente. Una iglesia creciente. La pregunta de esta mañana es: ¿cómo es una iglesia de acuerdo al plan de Dios? La respuesta, indudablemente, de acuerdo a Hechos 9:31, es que es una iglesia que tiene, ¿qué cosa? Crecimiento, crecimiento. Pero ahí entras tú, estar creciendo, estar mejorando, estar siendo fortalecidos por el Espíritu Santo para ser mejores delante de Dios. Si estás desanimado, entonces tienes que mirar de nuevo hacia la meta. La meta es ir hacia arriba hasta llegar a ser como Cristo, amén. Y si te estás desanimando es porque no estás poniendo los ojos en la meta. La vida cristiana siempre es para mejorar, ¿cierto, hermanos? No podemos estar cometiendo los mismos errores de siempre. Debemos mejorar, amén. Si cometes errores, que sean nuevos. Invéntate otras equivocaciones. Diga: en esto no lo había regado, quiero regarla en esto, ¿no? Pero no cometan los mismos errores, porque eso indica estancamiento. Las personas que están batallando con los mismos errores siempre indica estancamiento. Indica que ya te cruzaste de brazos, te echaste en una hamaca de esas que hay por el sur de este país, ¿verdad? Te pusiste tu gorrito o tu sombrero de Viva México y dijiste: ya no me importa la vida, no quiero hacer nada más, estoy tan aburrido de esta vida que ya no quiero hacer nada. Hay mucho que hacer, hermanos, amén. Sobre todo los jóvenes, en los campamentos, qué diversión es con los jóvenes, ¿verdad? Pero estamos animando, se supone que tienen fuerza y ánimo, y algunos de veras, algunos se la pasaron envueltos en una cobija todo el campamento, ¿verdad? Ahí tengo fotos. No les saqué fotos, no soy tan cruel, ¿verdad? Así, y con una cara así como les estoy haciendo todo el tiempo. ¡Vamos, jóvenes! Y dices: wow, tanto ánimo me contagio, ¿verdad? Tanto esfuerzo de la juventud me llena de vitalidad. Parece que el viejito director del campamento, o sea, yo tengo más ganas que ellos, ¿verdad? Y dices: ¿cómo crees? ¿Cómo crees? Algo está pasando en la vida de algunas personas que se estancan. ¿Me explico, hermanos? Se estancan y están como esa persona envuelta en su cobija con su sombrero de Viva México y ya. ¿Qué pasó? Pues hay más o menos, pastor. ¿Me explico? Tenemos que tener la mentalidad como iglesia, como cristianos, como familias, de que debemos crecer. Debemos crecer. ¿Cómo es una iglesia de acuerdo al plan de Dios? Una iglesia que tiene ¿qué? Crecimiento. Sus miembros tienen crecimiento. Hay más madurez, hay más conocimiento de la palabra de Dios. Nos esforzamos más. Estamos creciendo en número, creciendo espiritualmente, creciendo en ánimo. Cantamos mejor, hacemos mejor las cosas delante de Dios. Pero hay algunos factores que la Biblia menciona allí que debemos tener en la iglesia para poder experimentar crecimiento. Número 1, una iglesia de acuerdo al plan de Dios tiene crecimiento porque no ha perdido, ¿qué cosa, hermanos? La visión bíblica. No ha perdido la visión bíblica. Algunas personas no crecen porque han perdido la visión de lo que Dios quiere para ellos. No tienen claro qué Dios quiere para ellos, para qué los salvó. Algunas iglesias se han estancado porque han perdido la visión.
Yo quiero que leas ahí Hechos 9:31. La primera parte dice: entonces las iglesias tenían paz. Pero ¿qué dice después? Por toda Judea, Galilea y Samaria. Es como decir, las iglesias tenían paz por todo el Distrito Federal. Nosotros estamos en el Estado de México, ¿verdad? Pero bueno, no digamos, somos casi una ciudad, pero digamos, tenían paz por todo Morelos, Puebla. ¿Y quiénes nos caen mal? Los samaritanos le caían mal a los judíos. ¿Quiénes nos caen? No, todos nos caen bien aquí, ¿no? Entonces, bueno, hasta llegar a los queretanos. No, nos caen bien los queretanos. Está hablando de otros estados. Había iglesias en otros lugares. La primera iglesia fue fundada en Jerusalén, pero pronto, hermanos, en poco tiempo, ya existían iglesias en Judea, Galilea y Samaria. Ya existían iglesias. Aquí estamos en Hechos capítulo 9 y ya existían iglesias en Judea, Galilea y Samaria. Eso quiere decir algo. Ya había otras congregaciones en otras ciudades. Entonces ellos habían trabajado de tal manera que habían fundado otras iglesias en otros lugares. ¿Me explico? Es la visión de crecer, la visión de extenderse, la visión que debe tener una iglesia en la obra misionera. El plan de Dios desde un principio fue que la iglesia que Él fundó en Jerusalén llegara hasta lo último de la tierra, llegara hasta lo último de la tierra. Pero realmente tenemos que entender eso. No es nada más que lo entienda el pastor, sino que lo entienda toda la iglesia. Que tenemos que tener una visión mundial y querer fundar iglesias en otras partes de la República Mexicana, y por qué no un día enviar un misionero a otra parte del mundo. ¿Amén? La Biblia dice claramente que el mandato para la iglesia fue ir y hacer discípulos a todas las naciones. Jesús se acercó, dice la Biblia, y les habló diciendo: toda potestad me es dada en el cielo y en la tierra. Díganlo conmigo, o léanlo, dice así: por tanto, ir y hacer discípulos a todas las naciones, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, enseñándoles que guarden todas las cosas que yo os he mandado, y he aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo. Ir y hacer discípulos a todas las naciones, a todas las naciones. Es importante que nosotros entendamos esto y que los jóvenes, sobre todo los jóvenes, tengan esa visión. A veces cuando tú estás estudiando una carrera y estás estudiando, te estás preparando, estás estudiando idiomas y Dios te permite crecer en ese sentido, tú debes tener la visión que tal vez Dios te quiere usar para también ir y predicar el evangelio en otros lugares, con otras personas. Ir a otro país, tal vez sí como trabajador, ser parte de una obra allá, pero que ganes personas en otras partes del mundo, porque la Biblia dice: ir y hacer discípulos a todas las naciones. Marcos 16:15 dice: y les dijo: ir por todo el mundo y predicar el evangelio a toda criatura, por todo el mundo. La visión es mundial. Hechos 1:8 dice: pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Lo leen conmigo lo que sigue, dice: y me seréis testigos en Jerusalén, en toda Judea, en Samaria y hasta el último de la tierra. En Jerusalén es donde estaba la iglesia, es esta ciudad. En toda Judea es todo el Estado de México en este caso. En Samaria es otro estado diferente. Y hasta lo último de la tierra, hasta lo último de la tierra. En realidad, la visión de una iglesia debe ser una visión mundial. Debe ser una visión de seguir creciendo. ¿Por qué digo esto, hermanos? ¿Sabes? ¿Sabes que cuando las iglesias llegan a cierta asistencia, se conforman? Se cruzan de brazos y dicen: pues ya, ¿no? Como que ya llegamos a la meta, ¿no creen? Estamos contentos, somos varios, gracias a Dios, pero en realidad dejamos de crecer cuando dejamos de poner la vista en cuál es la meta. ¿Cuál es la meta? Ir y hacer discípulos a todas. No hemos llegado a todas las naciones. Ir y predicar el evangelio a toda criatura. No hemos llegado. Ir y ser testigos, dice la Biblia, en Jerusalén
5 misiones en Morelos, nuestra misión en Tehuacán, donde ahorita está nuestro hermano Omar, ¿verdad? Predicando. Pero la cuestión es, no hemos llegado más allá. Pero aún esas iglesias tienen que ser fortalecidas, ¿cierto o no, hermanos? Pero toda la iglesia debe tener esa visión. Estamos haciendo la voluntad de Dios, amén. Estamos dentro del plan de Dios, porque eso es el plan desde el libro de los Hechos. Una iglesia de acuerdo al plan de Dios se reproduce, se extiende por la visión bíblica que tiene. Amén. Se extiende, se reproduce por la visión bíblica que tiene. Hay iglesias que se han estancado. Hay iglesias que están ya muy chiquitas, están sobreviviendo para su existencia. Ya tienen templos grandes a veces, pero muy poquita gente. ¿Perdieron qué cosa? La visión. Perdieron la visión. ¿Sabes por qué ayudamos misiones? ¿Sabes por qué tenemos 5 misiones de nuestra propia iglesia? ¿Sabes por qué nos quedamos a comer un buen grupo de hermanos cada domingo y salen 2 grupos a las misiones cada domingo? ¿Sabes por qué tenemos hermanos predicando ahorita mismo en otros lugares? Ahorita mismo de nuestra iglesia predicando en otros lugares. ¿Sabes por qué estamos ayudando a iglesias que no tienen pastor? ¿Sabes por qué estamos colaborando económicamente con 14 misioneros en diferentes partes de la República y del mundo? Porque debemos tener una visión bíblica. ¿Amén, hermanos? Amén. No es todo aquí. No es todo. Gracias a Dios por lo que ha habido aquí. Pero mientras una iglesia tiene una visión más grande y cumple el plan de Dios, Dios le bendice más, ¿cierto? ¿Por qué no somos 15 personas? Por la gracia de Dios, ¿cierto? Pero porque esta iglesia está tratando de buscar la voluntad de Dios. Nos hemos preocupado por la obra misionera. Es más, nuestras mismas misiones ya están apoyando la obra misionera, porque queremos que tengan esa visión. La pregunta es, ¿tú lo estás haciendo? ¿Tú estás dando para la obra misionera? Visible y palpablemente, ¿tú estás colaborando para misiones? ¿Estás yendo a las misiones los domingos por la tarde? ¿Has ido alguna vez? ¿Has colaborado alguna vez en alguna de nuestras 5 misiones que tenemos, que son nuestras misiones, nuestra responsabilidad? ¿Has ido tú alguna vez? ¿Alguna vez? Yo no digo que cada domingo, alguna vez en tu vida. Así como que te despistaste y dijiste, ¿qué hago aquí en esta misión? ¿Verdad? ¿Qué vine a hacer aquí a Huehuetoca? Ya me perdí, ¿no? Nunca vengo, ¿no? ¿Te has extraviado alguna vez y has parado en Huehuetoca? ¿O en Tecama? ¿O en Tlaquiltenango? ¿O en Higuerón? De pura chiripán, así como que un día amaneciste muy misionero y dijiste, voy a apoyar la misión, ¿no? No sé qué porcentaje de esta iglesia no se ha parado nunca en nuestras misiones. ¿Estás colaborando? ¿Estás teniendo esa visión? Tal vez dices, pastor, de veras, yo no puedo ir, yo quisiera ir, pero estoy dando para misiones, ¿amén? Estoy apoyando. Hermanas, hay hermanas muy amorosas que están trayendo guisados para que el grupo de misioneros, y mira que comen los angelitos, ¿verdad? Pero traen guisados para que los que salen a misionar en la tarde puedan comer y después puedan salir, porque todos comen, ¿verdad? Y eso de comer pollos rostizados cada 8 días como que no está rico, ¿no? Pero hay hermanas que están colaborando, ¿me explico? Tal vez ya son viejitas, ya no pueden hacer otra cosa. Bueno, algunas no son tan viejitas, algunas son jovencitas todavía. Pero estoy pensando en una hermana viejita pero no, a lo mejor yo no puedo hacer algo más, pero puedo traer guisado para que los misioneros coman y vayan el domingo a la tarde. Lo puedo hacer, ¿cierto, hermanos? Pero eso es tener visión bíblica. ¿Amén? Y si no puedo hacer nada, pues por lo menos doy dinero, aunque sea, ¿verdad? Es lo menos que puedo hacer. ¿Estamos teniendo la visión bíblica? Debemos llegar hasta lo último de la tierra. A veces hay iglesias que creen que llegando a 100 personas, a 200 personas, ya llegaron a la meta, cuando la Biblia dice que somos testigos hasta lo último de la tierra. Deberíamos estar anhelando que obreros de nuestra iglesia vayan de misioneros a otros lugares. Deberíamos estar rogando que del colegio, de nuestro colegio bautista que estaremos allá a nuestro cargo, ¿verdad?, salgan misioneros a otros lugares,
a otros países, ¿verdad? Los cristianos a veces no comprendemos la visión bíblica y por eso nos cruzamos de brazos. La pregunta, volviendo a la pregunta, ¿cómo es una iglesia de acuerdo al plan de Dios? ¿Cómo es una iglesia de acuerdo al plan de Dios? Esa es la pregunta. Respondamos. Versículo 31 nuevamente. Lean conmigo versículo 31, 9:31. Dice: entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. Y eran edificadas andando en el temor del Señor y se acrecentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Entonces las iglesias tenían ¿qué cosa? Paz. ¿Qué tenían? Paz. Tenían paz. Tenían paz. La segunda cosa, hermanos, que es necesario para que una iglesia esté haciendo el plan de Dios y que tenga crecimiento es porque posee la paz que lleva a la consolidación. ¿Cómo es una iglesia de acuerdo al plan de Dios? Tiene crecimiento porque posee la paz que lleva a la consolidación. ¿Te das cuenta cómo todo está en la Biblia? No es difícil ser predicador, ¿verdad? Es re fácil. Ahí lo dice todo. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria. ¿Y eran qué? ¿Eran qué dice la Biblia, hermanos? Edificadas. Eran edificadas. Las iglesias, nota por favor la relación, porque eso tiene que ver también con tu matrimonio y con tu familia. Dice la Biblia que tenían paz y después que eran ¿qué? Edificadas. Ya estudiamos un poquito qué significa que ya había iglesias en Judea, Galilea y Samaria. Tenían visión misionera, visión mundial, visión bíblica, visión de crecimiento. Es lo que debemos tener. Pero hay otro aspecto importante. Las iglesias tenían paz y eran edificadas. Tenían paz y eran edificadas. Eso también aplica a los hogares, ¿no es cierto, hermanos? Los hogares que tienen paz son edificados. Los hogares que se agarran a cacerolazos todos contra todos no son edificados, ¿o sí? Van para abajo, van como los cangrejos para atrás. Entonces yo espero que todos los hogares de esta iglesia que estamos hoy en esta mañana tengamos paz, amén. Yo los veo muy contentos a los esposos, muy románticos, porque pasó el 14 de febrero, ¿verdad? Se fueron a cenar, se dieron sus tarjetas de amor, espero. Algunos ya no lo hicimos y fallamos en eso, ¿verdad? Pero el asunto es, si hay paz en una familia, si hay paz en un matrimonio, ¿qué hay también, hermanos? Edificación. Crecimiento. ¿Por qué? ¿Por qué no crecemos como familias? A veces no hay paz. A veces hay desacuerdos. Yo no digo que te estés dando de trancazos ni nada, ¿verdad? Pero a veces no hay paz, a veces hay pleitos, ¿no? A veces hay mucha discusión. Mucho, es que tú dijiste, es que no, siempre quieres hacer lo que tú quieres, no, y siempre te sales con la tuya, y tu mamá siempre se mete en lo que no le llama, ¿me explico? Y hay esas cosas, no hay paz, por lo tanto no hay edificación. No hay paz entre los esposos, no hay paz con los hijos, entonces ¿qué vamos a estar edificándonos? Si estamos sobreviviendo apenas, estamos luchando por no divorciarnos. Entonces cuando hay paz, hay crecimiento, ¿verdad? Una iglesia tiene crecimiento porque posee la paz que lleva a la consolidación. Eso es tremendamente importante, hermanos. Yo doy gracias a Dios por nuestra iglesia porque sí hay armonía, hay paz, no estamos de la greña, no hay divisiones, no hay que los diáconos no le hablan al pastor, los diáconos ya están peleando con el pastor o las personas están peleando entre ellas. No, gracias a Dios. Pero necesitamos cuidar esa paz. Otra traducción del versículo dice: entonces las iglesias en todas las regiones de Judea, Galilea y Samaria tenían paz y crecían espiritualmente. Va relacionado. Tenían paz y crecían. ¿Quieres hijos que crezcan espiritualmente? ¿Quieres hijos que crezcan espiritualmente, sean edificados en su vida cristiana, tengan madurez? Tiene que haber un matrimonio en paz.
en paz. ¿Amén, hermanos? Amén. Que no está peleando cada rato. Ya los hijos no ya se están peleando estos hermanos. Ya mejor enciérrate ahorita. Se están agarrando de nuevo estos neuróticos, ¿verdad? ¿Me explico? Y los hijos no crecen, ¿no es cierto? ¿Por qué no crecen? Porque están viendo tu ejemplo, están viendo problemas, están viendo y dicen, ¿yo qué me voy a casar para estar de la greña todo el tiempo? ¿Me explico? Estos se están agarrando cada rato. Donde hay paz, hay consolidación. ¿Amén? Amén. Donde hay paz, hay edificación. Así que nosotros debemos tratar de que en nuestro hogar y en nuestra iglesia haya paz. Haya paz. Ellos tenían paz. Es interesante porque en todo el libro de los Hechos hay mucha persecución, pero en este preciso momento, en este pasaje de la Biblia, dice que había paz. Dice otra traducción, en las regiones de Judea, Galilea y Samaria, los miembros de la iglesia vivían ¿cómo? Sin miedo de ser maltratados, sin miedo de ser maltratados. Lo aplico de nuevo a la familia, no sé por qué lo estoy aplicando tanto, pero precisamente hace 8 días, el domingo hace 8 días, aquí cerquita, ni 10 minutos, Colonia Vallejo, Gustavo Amadera, una mujer estaba siendo asesinada por su esposo. Y la noticia ya dio el revuelo, así que seguramente ya la escuchaste. Y tú dices, no, pues ese hombre era, terrible, perverso. Era un ingeniero civil, no era cualquier persona impreparada. 46 años, se supone que de 46 años ya tenemos cierta madurez, ¿cierto o no? La mujer tampoco era impreparada, ni mucho menos. Tenía licenciatura en administración y tenía una maestría, además. Y tú dices, ¿por qué pasa eso? Ahora, no estamos hablando de Tucumuntú o allá, la Patagonia. Estamos hablando de aquí a 15 minutos. Tal vez hasta nosotros nos topamos con esa pareja alguna vez. ¿Me explico? Aquí, en Valle. Violencia, problemas. Cuando hay violencia y cuando hay pleitos y cuando hay contiendas, ¿qué se logra? ¿Qué se logra? Destrucción. No hay edificación, hermanos. No hay edificación. Entonces, nosotros tenemos que desterrar todo lo que huela a contención. ¿Amén? ¿Amén, hermanos? Amén. Todo lo que huela a contención. Los hombres, por vida suya, pues ya oremos para tener un carácter más hermoso. ¿Amén? Amén. Eso sí está como milagroso el asunto, ¿verdad? Pero ser más pacientes, ser menos gruñones. A veces parecemos el enano ese de Blancanieves, el enano gruñón, ¿no? Todo el tiempo gruñendo, todo el tiempo. Ya, o sea, desterremos. Y las mujeres, por vida suya, ya también, ¿verdad? Pongan de su parte para no ser tan sensibles. Hay algunas hipersensibles. No en esta iglesia, pero algunas mujeres son hipersensibles de todos. Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Si queremos tener consolidación, hijos fuertes, hijos crecientes, un matrimonio estable y bien edificado, ¿qué tenemos que hacer para lograrlo? Luchar porque haya paz. Sencillo. Deja de pelearte. Deja de meterte a tu recámara y azotar la puerta. Ya no me hables, ya no quiero hablarte. Ya me retiro ya te retiro la palabra, pero ahí córtalas, ¿no? Son niñerías, ¿no es cierto? Le hablamos, en la iglesia debemos hablarle a todos los hermanos, ¿amén? ¿Amén, hermanos? Amén. A todos. Aunque tenga cara de pocos amigos, ¿verdad? Pero hermano, ¿qué tal? Ya después te sonríe y dices, ay, no era tan bulldog como yo pensaba, ¿verdad? Es buena onda y hasta platica, ¿no? Hay consolidación cuando hay paz. Mira, las iglesias tenían paz. Significa que por un lado, esto es muy importante, por un lado se sentían seguras, sin amenazas externas de persecución, pero más importante aún, no tenían conflictos ni divisiones. Las dos cosas son importantes. Se sentían seguros. En ese preciso momento no había persecución.
así que se sentían seguras sin amenazas externas de persecución. Pero más importante, no tenían, ¿qué cosa? Conflictos ni divisiones que internos. Es mejor trabajar en equipo, hermanos. Es mejor trabajar unidos. Y gloria a Dios porque lo hemos podido hacer. Yo creo que lo podemos hacer mejor. Ellos tenían algo interesante. En ese momento no tenían persecución externa. Jesús había dicho en Mateo 5, 11 y 12: bienaventurados sois cuando por mi causa os vituperen y os persigan y digan toda clase de mal contra vosotros, mintiendo. Gozaos y alegraos, porque vuestro galardón es grande en los cielos, porque así que persiguieron a los profetas que fueron antes de vosotros. Jesús no le mintió a sus discípulos. Les dijo: va a haber persecución. Y ellos realmente habían tenido una persecución fuerte y cruel. En los capítulos anteriores, no los vamos a ver, pero noten algunas de las citas en los capítulos anteriores donde habla de que ellos ya habían sido perseguidos. Para ese momento ya habían encarcelado a algunos, ya los habían amenazado, ya los habían azotado, ya había muerto Esteban, ya querían matar también a Pedro, y en realidad estaban ya poniéndose la cosa difícil. Pero en ese preciso momento en Judea, Galilea y Samaria había ¿qué cosa? Paz. ¿Sabes qué me llevó a pensar esto? Nosotros, la iglesia Cristo Vive aquí en esta ciudad, debemos dar gracias a Dios porque todavía en nuestro país y en nuestra ciudad tenemos paz, libertad de culto, ¿no es cierto? Todavía podemos predicar el Evangelio. Todavía no te meten a la cárcel por estar predicando el Evangelio, compartiendo un folleto, compartiendo un tratado, ir a tocar puertas. Todavía no nos meten a la cárcel por eso. Un día va a llegar la prohibición. Pero ahorita todavía tenemos paz, por lo menos aquí en la ciudad. Hay lugares, ¿verdad?, en algunas regiones, en Oaxaca, en Chiapas, en Guerrero, donde no se puede, no hay esa paz. Pero nosotros sí tenemos esa paz. ¿Qué debemos hacer, hermanos? Aprovechar la paz que tenemos todavía en nuestra ciudad para poder predicar el Evangelio, compartir, predicar. Algunos no estamos aprovechando eso. Ellos sí lo estaban aprovechando. Habían sufrido persecución los primeros cristianos, pero en ese momento tenían paz y estaban aprovechándolo, predicando el Evangelio. ¿Cómo sería tu cristianismo si fueses perseguido en este país? ¿Cómo sería? ¿Estarías en la iglesia? ¿Te arriesgarías a ser cristiano? ¿Estarías predicando la palabra de Dios a otras personas? Hermanos, debemos aprovechar mientras tengamos paz para predicar el Evangelio. Déjame darte un ejemplo. El ejemplo de los cristianos chinos hoy por hoy. Los cristianos chinos. China está teniendo un problema muy grave que se llama el coronavirus. Bueno, ya le cambiaron el nombre, pero el coronavirus. Más de 66,000 contagiados hasta el día de ayer. Esto está aumentando mucho. 66,000 contagiados y 1,500 personas muertas. Pero esa no es la noticia que te quiero dar. En los últimos meses, según las noticias, los líderes chinos han estado intensificando su persecución en contra de los cristianos. Las iglesias han instalado cámaras de vigilancia dentro de las iglesias que están reconocidas por el Estado para poder dominar todo lo que ocurre ahí. Han cerrado ya varias iglesias mucho más grandes que estas, bastante grandes, fuertes, han sido cerradas. Los pastores han sido encarcelados en los últimos meses por la persecución que han extendido sobre los cristianos en China. De hecho, el líder chino ha exigido lealtad al Partido Comunista oficialista y ateo, cerrando iglesias, encarcelando pastores y endureciendo las medidas. Pero, escucha esto, este es el punto. Pero en esta crisis del coronavirus, los cristianos valientemente han aprovechado la ocasión para ayudar a personas, predicar de Jesucristo y hablarle a las personas de que hay esperanza. Ellos han dado tratados, han regalado mascarillas gratuitas,
Llevan la palabra de esperanza a los que están llenos de miedo. Hablan de la misericordia de Dios, les hablan del perdón de Dios y han ganado el favor en la ciudad de Wuhan, incluso a los ojos de la autoridad. Tú puedes ver las fotografías, vi el reportaje de los cristianos. Ellos tienen unos trajes de color amarillo diferentes a los demás y andan predicando el evangelio a riesgo de su propia vida. Hermanos, no tenemos coronavirus, no tenemos persecución, no tenemos nada de eso. Tenemos libertad, tenemos paz. Y yo te pregunto, ¿cuánto le hablaste en esta semana de Cristo? ¿Me explico lo que digo? ¿Sí me explico? Estos cristianos chinos están aprovechando la poca paz que tienen, porque el gobierno ahorita está tan ocupado en erradicar el coronavirus que no los va a perseguir, ¿verdad? Y están saliendo a las calles a predicar él a riesgo de su propia vida. Y reparten folletos y hablan con la gente en la calle, cosa que nadie quiere hacer, obviamente. Pero ellos lo están haciendo repartiendo mascarillas, ayudando a las personas, porque son verdaderos cristianos. Que ahorita que tienen un poco de paz y el gobierno les dejó tranquilos un ratito, porque están muy ocupados con el coronavirus, están aprovechando la oportunidad y le hablan del evangelio de esperanza eterna a las personas. ¿Amén? ¿Qué te quiero decir? Nosotros no tenemos coronavirus, no tenemos persecución comunista del líder chino, pero a veces no estamos aprovechando la oportunidad. Cuando tenemos paz hay que aprovechar la oportunidad, hermanos. Las iglesias no solamente tenían paz alrededor, tenían paz interiormente, que creo que es una paz más importante. Y en eso me parece todavía más importante. La iglesia tenía paz interiormente, a pesar de las persecuciones externas. La paz es el resultado directo, hermanos, de la presencia y la obra del Espíritu Santo en cada cristiano. Nosotros podemos tener paz si somos llenos del Espíritu Santo. Los cristianos chinos para mí es un ejemplo, siempre han sido un ejemplo, porque muchos se reúnen en iglesias subterráneas, clandestinas, no se reúnen en lugares públicos, porque no están de acuerdo con que el Estado chino tenga cámaras ahí y les diga lo que tienen que enseñar y lo que no pueden enseñar. ¿Me explico? Y todavía exigen que tengan lealtad al Partido Comunista, que es ateo. Hay cristianos que están dispuestos a pagar con su vida y están en iglesias subterráneas, clandestinas, escondidas, a costa de su propia vida. Yo admiro a esas personas. Hoy por hoy lo están haciendo. Y el crecimiento en China de cristianos ha sido maravilloso. Yo creo que un día Dios nos va a pedir cuentas a los que tenemos paz y libertad. ¿No creen ustedes? ¿Qué estamos haciendo? ¿Cuántos estamos ganando? Y nos va a decir, no tienes coronavirus, no tenías el Partido Comunista, no tenías la amenaza de muerte, pero no hiciste nada, te quedaste cruzado de brazos. No están creciendo porque no están aprovechando la paz que tienen. Pero a pesar de la persecución, ellos no solamente seguían predicando, sino que tenían paz interior. Hermano, yo te digo una cosa, la iglesia debe buscar la paz interior. Yo pues, preso en el Señor, os ruego, dice Pablo, que andéis como es digno de la vocación con que fuisteis llamados, con toda humildad y mansedumbre, soportándoos con paciencia los unos a los otros en amor. Vean lo que dice la Biblia, procurando mantener, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Qué bonito, ¿no? ¿Ves esa porción? Quédate con eso. Procurando mantener, ¿qué cosa? La unidad del Espíritu, en el vínculo de la paz. Yo les suplico, hermanos, somos diferentes, tenemos gustos diferentes. Realmente es difícil trabajar en equipo porque somos diferentes, ¿cierto o no? Es divertido. Pregúntanos las juntas de los pastores, cómo tenemos posturas diferentes y todo. Pero bueno, yo soy el pastor titular y siempre hacen lo que yo digo. No, es difícil hacer equipo, de escuchar a todos, las opiniones. No es cierto. ¿O es fácil hacer equipo, hermanos? Pero qué bonito poder procurar la unidad, la armonía, que es el vínculo de la paz. Hacer equipo no es fácil, si no preguntan a las cocineras del campamento, ¿verdad? Está divertido, ahí aparte que hace mucho calor en la cocina del campamento,
calor también de otro tipo, ¿verdad? De repente, ¿verdad? Pero es bonito hacer equipo, ¿amén, hermanas? No las soy muy convencidas, creo que ya no van a ir al otro campamento. ¿Sí quieren ir al otro campamento, hermanas, también? Eso. Hacer equipo es bonito, pero difícil. Debemos procurar la unidad, que es el vínculo de la paz. Y sobre todo por lo que dice ahí en la pantalla, sin paz no hay bendición. Sin paz no hay bendición. No hay bendición. Se necesita la paz, amén. Tercer punto y último, hermanos. Tercer punto y último. Sin paz no hay bendición. Necesitamos la paz. La paz en las iglesias hay bendición. Número 3, tercer punto. Leamos para finalizar ahí. Hechos 9:31, por favor. Hechos 9:31. ¿Están conmigo? Bien. Vamos a leer bien fuerte. Dice así la Biblia. Entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas agradando en el temor del Señor, y se presentaban fortalecidas por el Espíritu Santo. Ya vimos entonces que una iglesia, de acuerdo al plan de Dios, tiene una visión bíblica, porque ellos ya estaban en Judea, Galilea y Samaria, una visión mundial. Yo espero que cada uno pueda inyectarse un poquito de esa visión, de que podamos hacer algo para crecer, tener más misiones, fortalecer las que tenemos, que lleguen a ser iglesias, que podamos seguir ayudando a misioneros, pero también que podamos tener paz, porque sin paz no hay bendición. Necesitamos la paz de Dios en nuestra iglesia para tener crecimiento. Y número 3, una iglesia, de acuerdo al plan de Dios, tiene crecimiento porque está firme ¿en qué cosa? En el respeto a Dios. Dice, entonces las iglesias tenían paz por toda Judea, Galilea y Samaria, y eran edificadas. Después hay una frase muy interesante e importante. ¿Qué dice? Andando en el temor del Señor. ¿Sí están conmigo? Sí. Leen esa frase conmigo, dice, andando en el temor del Señor. Andando en el temor del Señor. ¿Qué necesita una iglesia para crecer, hermanos? ¿Qué necesita? Respetar a Dios. Respetar su palabra. ¿Amén? Respetar a Dios. Mira, podemos crecer de otras muchas maneras. Se puede crecer fácil, ¿no? Podemos traer, bueno, no tenemos el dinero, pero si tuviéramos, podemos traer a la hermana Yuri, ¿no? Y dar un concierto, e invitar a toda la gente, hacer propaganda por todo, o a una menos famosa tal vez que ella, pero o a un grupo de rock and roll cristiano, rock, no es rock and roll, ¿eh? Rock cristiano, ¿no? Heavy metal cristiano, y prender aquí el asunto, ¿me explico? Y lo prendemos así, y crecemos. Eso es lo que hicieron las iglesias. No. ¿Andaban en qué? En el temor del Señor. En el temor del Señor. Sí, podemos usar mercadotecnia. Un hermano que era de esa rama de profesión me decía, yo quiero darte algunos consejos porque yo creo que en la iglesia necesitamos mucha mercadotecnia, ¿no? Necesitamos meter algunas técnicas de mercadotecnia para poder llegar a más gente. Y bueno, pues platicamos. Nunca platicamos, pero me sonó interesante que él pensara que era una cosa de mercadotecnia. No, cuando la Biblia dice que las iglesias eran acrecentadas, fortalecidas ¿por quién? Por el Espíritu Santo. Es un trabajo espiritual, amén. Y una iglesia crece cuando anda en el temor de Dios. Eran edificadas andando en el temor del Señor. Es una manera de decir que eran fieles al Señor Jesucristo. ¿Por qué crecieron esas iglesias? Porque eran fieles, hermanos. ¿Amén? Porque andaban respetando al Señor, porque respetaban su palabra, porque vivían de acuerdo a los principios de Dios, porque eran rectos delante del Señor. Por eso crecieron, porque la gente veía personas diferentes, cristianos verdaderos, cristianos que amaban a Dios. Las iglesias que estaban en Judea, Galilea y Samaria cumplían fielmente los mandamientos del Señor con mucho respeto, con mucho cuidado. Es una bendición que las iglesias se puedan reproducir andando en el temor del Señor.
Podemos tener muchos defectos en esta iglesia, ¿no es cierto? Podemos tener defectos. El pastor tiene muchos defectos. Pero algo tenemos que hacer, todos. Andar en el temor de Dios. ¿Amén? Yo te invito a andar en el temor. Pastor, es que yo no puedo hacer mucho, no tengo mucho tiempo, es que mi trabajo es de lunes a sábado, todo el día. Oh, va, te lo compro. Pero andas en el temor del Señor. Respetas a Dios. Eres un cristiano fiel en medio de tu trabajo, en medio de tu escuela. Estás dando testimonio. Respetas al Señor. Respetas a tu esposa. Respetas a tus hijos. Respetas a tus padres. Andas en el temor del Señor. Una iglesia crece cuando anda en el temor de Dios. La Nueva Biblia Española traduce que esta iglesia progresaba, o estas iglesias progresaban en la fidelidad al Señor. En la fidelidad al Señor. Para poder imaginar cómo ellos estaban, podemos pensar un poquito en lo que pasó en Hechos capítulo 5, versículo 11. ¿Te acuerdas lo que pasó en Hechos capítulo 5? La iglesia estaba creciendo, estaba muy bien y todo, pero hubo un matrimonio, Ananías y... ¿Se acuerdan de Ananías y Zafira? Sí. No vayan a hacer eso, hermanos. El matrimonio se solapó ahí y pecaron ahí juntitos y se cubrieron y se taparon. Eso no lo hagan, ¿no? Si tu esposo mete la pata en algo, pues repréndelo tú también, ¿verdad? No digas, ay, voy contigo. No. Fue lo que hizo Ananías y Zafira, ¿cierto? El buen Ananías quiso mentir. Dijo, vamos a vender y le decimos a los apóstoles que nada más esto fue lo que nos dieron. Y fue lo que hicieron, mintieron, ¿se acuerdan? Sí. Fueron un poquito falsos. Y tu mujer, mira. ¿Y qué hizo la Safi? Se quedó calladita, ¿no? Para eso sí, muy obediente. Porque digo, con ese dinero pues me compro unos vestidos en Liverpool o algo así, ¿no? Muy calladita se quedó. Y pecó él y pecó ella, ¿cierto o no? Sí. ¿Y cómo terminaron ese par? Una vez prediqué un mensaje que lo titulé ¿Quieres ser sacado en brazos? ¿Verdad? Ya ven que los que en los equipos luego sacan algunos en brazos, ¿no? Pero esos fueron sacados en brazos al panteón, ¿se acuerdan? Sí. Por pecar y por no temer a Dios y por ser falsos y por andar juntos a los dos ahí haciendo lo que no deben. Pero dice la Biblia que cuando vino la reprensión, capítulo 5, versículo 11, léanlo conmigo, dice, y vino gran temor sobre toda la iglesia. Y sobre todos los que vieron estas cosas. Vino gran temor. ¿Qué hubo temor? En otras palabras, en español podríamos decir, ellos vivían sabiendo que con Dios no se juega. Con Dios no se juega. Hermanos, yo creo que Dios va a dar un crecimiento a esta iglesia cuando sepamos que con Dios no se juega. Las cosas de Dios son serias. Nadie te tiene aquí a fuerza. Pero si tú vienes a la iglesia, vamos a ser honestos, ¿amén? Vamos a ser sinceros con Dios. No tenemos por qué estar fingiendo, poniendo una cara como Ananías y Zafira y haciendo otra, mintiendo. No tiene caso mentir, no tiene caso. Te engañas tú solo, ¿no? Pero en realidad una iglesia donde la gente es honesta, ama a Dios, respeta al Señor, crece, ¿no es cierto? Y crece porque tiene una de estas cosas. En primer lugar, una iglesia que vive en el temor del Señor, no voy a explicarlo, solo lo voy a mencionar. Una iglesia que vive en el temor de Dios será una iglesia sabia que toma buenas decisiones. ¿Amén? Imagínate una iglesia llena de gente que toma buenas decisiones. El principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Los insensatos desprecian la sabiduría y la enseñanza. ¿Qué impacto, hermanos? Escúchenme bien. ¿Qué impacto tan positivo habrá en un lugar donde hay una iglesia llena de personas que toman sabias decisiones? ¡Qué bendición! ¡Qué bendición! Una iglesia como esta llena de personas que toman buenas decisiones. Y toman buenas decisiones porque temen a Dios. ¿Amén? Si andamos en el temor de Dios, vamos a tomar buenas decisiones. Porque el principio de la sabiduría es el temor de Jehová. Una iglesia que vive en el temor de Dios se apartará del mal. Se apartará del mal. No tiene nada que ver con el pecado. Se aparta de las cosas sucias. Proverbios 16:6 dice: con misericordia y verdad se corrige el pecado,
Y con el temor de Jehová, ¿qué dice? Los hombres se apartan, también las mujeres, por cierto, las mujeres y los hombres se apartan de él. ¿Cómo van a apartarse del mal las personas cuando teman a Dios? Proverbios 3:7 dice: no seas sabio en tu propia opinión, teme a Jehová y apártate del mal. Cuando uno teme a Dios, ¿qué hace, hermanos? Se aparta del mal. Imagínate una iglesia llena de personas que andan en el temor de Dios. Se han apartado de chismes, se han apartado de las groserías, se han apartado de los problemas matrimoniales, se han apartado de los vicios, se han apartado de la inmoralidad sexual, se han apartado de la corrupción y los robos, se han apartado de las... ¡Qué bendición!, ¿no es cierto? Una iglesia que anda en el temor de Dios es una iglesia que crece, ¿amén? Porque cada uno está apartándose del pecado y de las cosas equivocadas. Otra cosa es que una iglesia que vive en el temor de Dios aborrece el pecado. No solamente se aparta del pecado, sino aborrece el pecado. Lean conmigo Proverbios 8:13. Todos juntos, dice: el temor de Jehová es aborrecer el mal, la soberbia y la arrogancia, el mal camino, y la boca perversa aborrezco. O sea, no solo es apartarte, jóvenes y señoritas, por vida suya. No solo es apartarse, es aborrecer el mal. Aborrecer el mal. Yo una vez le dije a una de mis hijas, la cual no sabrán el nombre, le dije: ¿tú no fuiste a esa actividad? Habían ido a una actividad X. No porque no quisieras, sino porque nosotros te estorbamos y no te dimos permiso. Pero tu corazón está allá. Y por eso andas con esa cara enojada y todo, porque tu corazón está allá. ¿Me explico? ¿Sí me explico, hermanos? Mujer, casos de la vida real. Eso fue cierto. Y yo le tuve que enfrentar con eso. O sea, tú no estás allá haciendo lo que todos hacen, no porque tú no quieras, sino porque nosotros te prohibimos y te pusimos límites y te estorbamos. Y por eso no estás allá. Pero tú estarías allá porque tu corazón está allá. Y le dije: hija, lo que yo quiero es que tu corazón ame a Dios y que aborrezca eso. ¿Me explico? ¿Me explico, jóvenes? Señoritas, el problema es que no estés en el mundo. Ese no es el problema, que no vayas a los santos. El problema es que tú aborrezcas eso. Pero si tú lo amas, nada más no estás allá, porque si no te ponen una pena, ¿verdad? Eso no sirve delante de Dios, ¿o sí? Andar en el temor de Dios es aborrecer. ¿Qué cosa, hermanos? El mal, la soberbia, la arrogancia y el mal. La boca perversa aborrezco. Si alguien llega a tu hogar, que es un hogar cristiano, y empieza a hablar con leperadas, ¿qué vas a hacer? ¿Reírte? Ay, qué bonitas leperadas, ¿no? ¿Qué vas a hacer? ¿Sabes que aquí somos cristianos? Aquí no hablamos así. Yo no le doy ese ejemplo a mis hijos pequeños. Te suplicaría que no usaras esas palabras. ¿Me explico? Porque no solo es no hacerlo tú, sino es... ¿Qué dice, hermanos, la Biblia? Aborrecer. Y por último, una iglesia que vive en el temor de Dios obedece su bendita palabra. La obedece. Eclesiastés 12:13 dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios y guarda sus mandamientos. Ese es el final de todo lo que vivió Salomón. Hizo y vivió muchas cosas, arriba, abajo, estuvo en todos lados haciendo la voluntad de Dios, estuvo en el fondo del abismo. Pero dice: el fin de todo discurso oído es este: teme a Dios, ¿sí? Guarda sus mandamientos. Esto es el todo del hombre, el todo del hombre. Salmo 128:1 dice: bienaventurado todo aquel que teme a Jehová y anda en sus... Qué bonita una iglesia como esta, que anda en el temor de Dios, amén. Porque todos y cada uno que andamos en el temor de Dios, ¿qué hacemos? Andamos en sus... obedecemos. Teme a Dios y guarda sus... Eso es el todo del hombre. Eso es el todo del hombre.
Puedes dedicarte a ser ingeniero civil, a ser enfermera, a ser maestra, a ser doctor, doctora, lo que tú quieras, porque es lo que te agrada, y prepárate muy bien profesionalmente, ten éxito en tu profesión, pero lo más importante, joven y señorita, es que temas a Dios. Eso es el todo del hombre. Y papás, antes de preocuparnos por la escuela de nuestros hijos, tenemos que preocuparnos porque teman a Dios y guarden sus mandamientos. Amén. El pastor David Cortés un día en una conferencia de familia dijo: yo preferiría que mis hijos fueran burros en la escuela, pero que teman a Dios y guarden sus mandamientos, porque Dios les va a bendecir. Amén. Y les va a bendecir. Una iglesia de acuerdo al plan de Dios anda en el temor de Dios. Tres cosas, hermanos. Tres cosas. Una iglesia de acuerdo al plan de Dios es una iglesia creciente. Y una iglesia creciente no ha perdido la visión bíblica. Sabe que debemos ser testigos hasta lo último de la tierra. Una iglesia creciente tiene paz. Paz que le lleva a la edificación. Y una iglesia creciente está firme en el respeto a Dios y a su palabra. La invitación es: seamos una iglesia de acuerdo al plan de Dios. ¿Saben? Seamos así. No somos perfectos, hermanos. No tienen tampoco un gran pastor, ni un pastor muy elocuente, ni muy famoso. Ni tampoco somos personas que no tenemos errores. Ni tampoco tenemos el gran local lujoso para decirle a las personas: gente, mi templo está precioso. No tenemos eso, ¿sí? No tenemos eso. Pero nada de eso se necesita. Lo que necesitamos es andar en el temor de Dios. Amén. Tener paz entre nosotros y no perder la visión bíblica por lo cual Dios nos puso aquí, y de hacer discípulos a todas. Si tenemos eso, y lo que vamos a ver la próxima semana, podremos ser una iglesia que va hacia adelante. Amén. Que no vamos a estar estancados, porque crecer es vida, estancarse es muerte. Y yo quisiera que cada hogar aquí pudieran ser hogares que están creciendo para la gloria de Dios. Amén. Puestos en pie, vamos a orar para terminar.